Hace unos días se publicó en Buenos Aires, en la Argentina, una colección que se titula Todo Diego es político y consta de textos sobre Diego Maradona, escritos todos por mujeres. Fue editado por Bárbara Pistoia y lo publicó Síncopa Editora. Entre esos textos también hay uno mío, más breve y menos bueno que todos los otros. Lo voy a leer a continuación, se titula El Reversible. En el fútbol se parte de la territorialidad. Cada equipo entra en el campo del otro y lo invade, y el otro trata de no dejarse invadir. También en el fútbol se pone en entredicho la territorialidad. Se quiere llegar hasta el límite ulterior del otro, hasta la portería, que no es precisamente un borde, sino una puerta hacia el exterior del juego. Una puerta abierta que cierra el espacio, no con una línea recta como las demás líneas del dibujo del área, sino con una red blanda y flexible y agujereada que puede estirarse hasta más allá del límite. El fútbol desdice en cada gol la demarcación del territorio. Además, en el fútbol se juega a la desorientación. No importa cuál de las mitades de la cancha le corresponde a qué equipo. Son iguales, ninguna mejor que la otra. El campo es reversible y, de hecho, en la segunda mitad del partido, pues tal como el espacio, el tiempo en el juego está dividido en dos, cada equipo ocupa la tierra que en la primera mitad ocupaba el contrario. En lugar de la semblanza de la guerra que hemos querido leer, podemos ver en el fútbol la desintegración del sistema de la guerra, o la puesta en evidencia de su provisionalidad, o la cancelación del sentido de cualquier teatro de la preeminencia. En un partido, dos falsos ejércitos enemigos igual de numerosos se invaden recíprocamente. Cada uno quiere avanzar a través de un espacio exactamente igual al que ya tiene, mientras el otro se le mete en el propio. La importancia de la ubicación de los puntos, de los jugadores, de la pelota, se afirma en un campo cuya ubicación, en cambio, no importa. Es un rectángulo que está dentro de una nave elíptica, el estadio. La cancha parece dar vueltas como la pelota. Cuando la vemos traducida al televisor, perdemos las coordenadas y es irrelevante dónde está el norte o por qué lado sale el sol. El fútbol es una de las experiencias, como la unión sexual, la escucha de una canción y el estado de ensoñación de antes de despertar o de caer dormidos, que nos llevan a ver el revés, o a entender que no hay revés, o a intuir que hay otra continuidad que se desliza a través de la sucesión de los momentos y de la distribución de los espacios. Como el fútbol, Diego Maradona parece señalar la posibilidad, la realidad, la conveniencia de la reversibilidad. Su figura parece insistir en la confusión entre arriba y abajo, izquierda y derecha, oriente y occidente, norte y sur, cara y dorso, anverso y revés. Él levantó los pies, que están en lo más bajo del cuerpo. Puso al sur, a Nápoles y a la Argentina, a la cabecera del norte. Puso al pobre en la mayor opulencia, golpeaba con la pierna zurda y tocaba con la mano izquierda, al contrario de la mayoría de los hombres. Las carreras de sus dos goles más famosos, los de 1986 contra Inglaterra, van de derecha a izquierda en la transmisión televisiva, o sea, en el sentido inverso a cómo se mueve el tiempo en el reloj y a cómo leemos y escribimos en este lado del mundo, que era inicialmente también el suyo. Y en la memoria esos goles avanzan cerca del borde superior de la imagen en la pantalla, por el techo o por el cielo, no por el suelo. En el espacio donde vimos a Maradona jugar, nunca vimos el horizonte, y donde quiera que lo vimos, él se pasó de la raya. Se rebalsó en otro campo, se salió hacia el revés de la vida, que es, al mismo tiempo, lo más interno, el interior sin espacio. Diego se torcía como una media quitada, mostraba lo íntimo y sus costuras, se volcaba y al dar la espalda, en la que cargaba un mundo, daba la cara. Cuando era un niño pobre y mostraba su don y ya tenía todo lo que iba a dar, Diego formuló ante la cámara sus sueños: jugar en el Mundial y salir campeón.
En el momento de formularlo, el deseo, que era solo uno y que él dividió en dos, como se dividen en el fútbol, el tiempo y la cancha, fue una predicción, la declaración de que estaba presente ya lo necesario para que el sueño se cumpliera. Y se cumplió en medio de la vida, partiendo la vida también en dos. En la segunda parte quedó el futuro, que no podía ser camino de regreso ni camino hacia un lugar nuevo. El futuro, más allá del deseo y del cumplimiento del deseo del campeonato, tendría que ser el rumbo estático de la adicción, el juego de la cancelación del tiempo. Todo Diego desconsidera la representación de la vida como trayectoria de un punto a otro, de la aspiración al éxito, de la precariedad a la abundancia, o de abajo arriba, o de la pena a la alegría. Y también desdice la representación de la vida como parábola de regreso al hogar. Diego se aparta de los movimientos de la conquista, la exploración y la recuperación. No muestra que la vida sea un río. En cambio, señala apasionadamente un ritmo. Va, se gira, va hacia el otro lado, hacia el lado contrario, cae, se levanta, cae, se inclina, salta, se bota, late. Por fuera de la exacta carrera hacia el gol, que tampoco tiene oriente ni arriba ni abajo, no hay en el camino de Maradona un desde aquí hasta allá. No hay aquí ni allá, ni desde ni hasta. Al poner los pies en la cabeza y el suelo en el cielo y la mano en lugar del pie y el sur arriba, y al saber el cumplimiento en la formulación del deseo, o sea, el futuro en el pasado, y al lanzarse a la atemporalidad de la adicción a la droga, Diego fue el balón, no la línea, no la cuerda ni la escalera. El espacio donde su vida se despliega no es como la región que atraviesa el peregrino, sino como el área que ocupa el bailarín en su danza, sin llegada. Uno puede pensar que la propuesta de vivir en el ritmo y no en el sentido corresponde a la intuición de una libertad extrema, de la libertad desconocida, y que eso implica una grandísima subversión y una suspensión en el vacío, y que es así como Diego parece Dios. Hoy vamos a tener en este programa a otro maradoniano, amigo mío, que es Félix de Bedut, y vendrá con nosotros después de esta pausa. Félix de Bedut es periodista y ha habitado muchos lugares del periodismo, ha sido presentador de noticias, ha sido reportero y ha sido y es un gran entrevistador del que yo aprendo cada vez que lo oigo, lo poco que puedo saber de entrevistar. En distintos medios de comunicación ha trabajado, especialmente en radio y en televisión. También ha hecho un poco de prensa escrita. Lo recordamos en muchos noticieros, en Nacional, en ETC, Noticias 1, pero otros programas de televisión como El Radar. Actualmente es parte del equipo de la W, donde está todos los días entre semana por la mañana, y es presentador del noticiero Univisión del fin de semana. Ha sido premiado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, etcétera. Es un hincha de fútbol, gran bailarín y otras cosas que exploraremos en este rato y de las que me he estado enterando por investigarte. Félix, hola, buenas noches. Bueno, empiezo con un Marado para entrar en calor, bien, ya que estábamos con Maradona. Sí, ¿cómo llevas la ausencia de Maradona? Todavía es triste, ¿no? Yo creo que sí, pero sobre todo es una cosa curiosa, porque era de esas figuras que uno siempre pensaba que iba a resucitar como resucitó tantas veces, sí. Y en esta oportunidad no. Esta fue la última, y eso le pasó a muchos periodistas argentinos que lo contaban, y era muy curioso entenderlos. Ninguno se atrevía a dar la noticia, sí. Y eran unos 5 o 6 periodistas que tenían la noticia de la muerte de Maradona, y a todos les daba pánico decirlo, porque sentían que, como en otras oportunidades donde se había declarado muerto, esta vez también iba a aparecer. También, y no. Pero fíjate, Félix, que de alguna manera esta fue su última resurrección como la de Cristo. O sea, fue como la resurrección para que viviera para la eternidad. Porque yo, por ejemplo, que fui tan
tan obsesionada con Maradona, lo había olvidado hasta cuando murió. Desde hacía mucho tiempo yo lo tenía olvidado y cuando murió resucitó en mi imaginación y en mi corazón, pues. Entonces sí fue su última resurrección para quedarse. Claro, y además porque volvió a ser el Maradona del 86, volvió a ser el Maradona de Nápoles. Y todos al tiempo. Y todos al tiempo. Sí. Porque yo creo que cuando yo veo la figura de Maradona siempre pienso en el exceso. Maradona es el exceso en todos los sentidos. El exceso de talento, el exceso de hundirse en las drogas, el exceso de autodestruirse y volverse a construir a partir de esas previas viajes al infierno. Sí. Que de alguna manera, no sé si tienen que ver con... en una de las biografías de Maradona está una historia que uno no sabe si es parte de leyenda urbana, como todo lo que pasa con ídolos como Maradona, que dice que siendo muy niño se cayó a un pozo séptico. Ajá. Y que estuvo a punto de ahogarse en ese pozo séptico y lo saca un familiar. Y eso fue Maradona, salir desde ese pozo séptico hasta la gloria máxima en el 86, volver a hundirse en el pozo séptico y volver a levantarse. Eso es lo genial, lo que trataba de decir yo con una vida de ritmo y no de sentido, ¿no? De ir, volver y no en línea recta del suelo a la gloria. Pero Félix, hablemos, ya que empezamos por ahí, hablemos un segundo sobre el fútbol. Tú eres gran hincha de fútbol y también profesionalmente has hablado de fútbol. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante el fútbol? Porque tiene esa cosa primitiva de tribu. Muchas veces. Yo fui hincha de fútbol a partir de mi tío, que me llevó al estadio Atanasio Girardot de Medellín por primera vez. Y recuerdo muy bien que fui a la tribuna lateral y fue el primer encuentro con ese ambiente, con el estadio, con ese abrazarse con personas que uno no conoce, con ese compartir gritos con alguien que va a estar con 90 minutos con uno y después va a ser su vida. En fin, todo ese ritual que tiene el fútbol que es maravilloso. Yo después ya me convertí en hincha de barra. Nosotros tuvimos en Medellín uno que éramos hinchas de Nacional, del Jorge Robledo, montamos la barra que se llamaba Los Paisas Verdes. Después tuvimos una que con mi tío que la fundó, que era aquel 54, que todavía está el trapo en la tribuna. Y íbamos al estadio, fuimos de los primeros que tiramos papelitos como Argentina, en el estadio Atanasio Girardot, me acuerdo que llevábamos rollitos de computador y lo tiramos desde la tribuna oriental. Además porque a mí me gustaba la tribuna oriental, que era, la tribuna que en ese momento era la centroamericana, que se creó para los Juegos Centroamericanos y que era esa barra popular donde uno iba desde temprano, donde uno veía a la gente que llevaba el almuerzo para estar en el estadio y comía el arroz con cédula. La cédula hacía de cuchara. ¿Es verdad lo de la cédula o eso es un dicho? ¿Sí se comía? No, okay. Total. Yo lo veía con la cédula, utilizaban la cédula como cuchara. Para comer. Es una gran imagen, ¿no? La identidad como cuchara, porque además pues estar haciéndole barra a un equipo tiene que ver, como dijiste, con la identidad y la pertenencia, pero también creo que tiene que ver con una educación en la voz, en las modulaciones de la voz, estar en el estadio y oír la voz que impreca y la voz que cuestiona y que anima, pues tiene que ver con educar la propia voz. Y tú tienes una voz de alguna manera, tienes también esa voz del que está entusiasmado, del que luego está enfadado. Esos estados de ánimo por los que te conocemos también vienen del estadio, de alguna manera se me ocurre ahora, ¿no? Sí, claro. Sí. Es más, mira, yo vivía cerca de la 70, en la 69, cerca del estadio, del Atanasio Girardot. Y cuando no iba al estadio, obviamente yo era hincha también de radio. Pero muchas veces yo me hacía lo más cerca que podía estar en el estadio desde la casa, que era en el balcón de mi casa, y yo identificaba el sonido del estadio que llegaba hasta la casa. Entonces yo sabía cuándo era gol a favor, que obviamente es fácil, pero también sabía cuándo era gol en contra, cuándo era gol anulado, por los gritos del estadio, o cuándo era, y muchos no van a, cuándo era penalti, cuándo era gol... cuando era incluso un tiro de esquina, yo alcanzaba a identificar ese movimiento de la voz que salía, tronaba desde el estadio y lo sabía identificar aún estando a la distancia. Y eso pudo
Puede ser que te enseñara una expresividad de la voz también, pero ya que empezamos por ahí, hablemos de ser antioqueño. A este programa, que es del Canal Capital, que es del canal público de los bogotanos, no he hecho sino invitar paisas por alguna tendencia regionalista mía y porque me parecen mejores, me parecen superiores. Eso lo digo medio en chiste, medio en serio. Pero cuéntame, ¿qué es ser antioqueño? Ya estuvo acá Pedro Adrián Zuluaga, uno de los primeros invitados que escribió ese libro de ¿qué es ser antioqueño? ¿Significa para ti algo ser antioqueño, Félix? Sí, de todas maneras. Yo, claro, tengo que leer ese libro a propósito. Lo tengo pendiente, no lo he podido conseguir. Sí. Así, dile que estoy buscándolo, porque lo quiero mucho. Bien. Exactamente. Pero, ¿qué es ser antioqueño? Es una cosa... Porque hay un estereotipo que yo creo que es equivocado. Hay una cosa así de arraigo, de regionalismo, de querer la tierra, de querer eso, pero que también se puede mezclar a medida que uno va creciendo con el regionalismo bien entendido. No es malo siempre y cuando sea una moneda de cambio, si se quiere. Me gusta mi tierra porque tiene estas cosas, pero puedo conocer más intercambiándola con la otra cosa de otro lugar, con el conocimiento de otro lugar. Y en ese sentido es parte de eso. Sí. Y muchas cosas uno las construye a partir de ese regionalismo. Por ejemplo, mi pasión por el fútbol argentino nace de Medellín. Ajá. Yo creo que los antioqueños, no sé, o por lo menos, yo no sé si tanto ahora, pero hay una generación, tal vez la de nuestros padres y eso, y de ese Medellín que creció amando al tango, amando al fútbol, y yo creo que con un sentimiento de culpa por la muerte de Gardel en Medellín. Sí, sí, seguro. Es muy particular. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo ser argentino por ser antioqueño y cómo los imaginarios de los lugares pues se superponen y, bueno, hoy vives en Miami. Y de alguna manera sí. Vivir en Miami también es ser colombiano. O sea, Miami es también colombiano. No, claro. Y de muchas maneras Colombia es mayamense. Pero ¿qué crees que sea una ventaja para tu labor periodística y tu labor intelectual en general, tu intelección, pues, de no vivir en Colombia sí. En este momento? ¿Cómo crees? Yo creo que estar lejos y que no es tan lejos como tú dices, porque algunos dicen que lo bueno de Miami es que queda muy cerquita de Estados Unidos. Sí. Y es que te da visión panorámica, pero obviamente es posible que uno pierda un poco la mirada micro, la del día a día, pero da una visión panorámica y te da un alejamiento que es bueno, de ese entender que lo que tenemos los colombianos y los paisas y todos mucho, que creernos el ombligo del mundo y que todo solo pasa aquí y que todo lo que está sucediendo aquí le interesa a todo el mundo cuando no es verdad. Sí. Le interesamos afuera muy poca gente. Sí. Y si nosotros no nos preocupamos, al mundo no le va a importar lo que pasa. Sí, claro. Y que lo que pasa a nuestro no es exclusivo nuestro, como muchas veces creemos, sí. Para bien y para mal. Sí. Sí, me imagino que hay una ventaja no solamente en no estar en Colombia para mirar, pues para ver más lejos y para ver pues con perspectiva, sino también en vivir en un sitio del que no eres, porque así estás tú con sí. Tu punto de vista, en realidad en medio de los dos sitios. En realidad, aunque vivas en Miami, tú no estás ahí porque no eres de ahí, ¿sí me entiendes? De alguna forma sí. Tú también vives fuera del lugar donde vives, ¿no? Sí, y yo tengo la fortuna de estar viviendo en un lugar muy bonito, en un apartamento que tiene una particular. Es la vista al mar, pero no puedo llegar al mar. Yo veo el mar, pero no me puedo meter en el mar. ¿Que hay pantanos o qué? Sí. ¿Cómo? ¿Que hay pantanos en medio? No, sino que tengo el mar, es una entrada del mar, pero no hay playa. Entonces, para entrar al mar me tendría que ir en un bote o algo parecido, pero tengo la cercanía y la lejanía de algo que a mí también me apasiona mucho, que es el mar. Lo tengo muy cerca, lo veo ahí, pero también es de alguna manera lejano, si se quiere. Sí, es bonito eso. Vivir un poco en ninguna parte, ¿no? Porque tiene que ver,
Sí, que tiene que eso ver es. también con ser oído y no ser visto. Pues ahora te estoy viendo y te vemos muchas veces y estás en el noticiero Univisión, pero todos los días oímos tu voz sin verte. También es el estar y no estar, esa manera, el estar en la radio, ¿no? Sí, sí, Ese sí. retraerse de la presencia. Y eso tiene que ver, Félix, con el papel del testigo, porque el testigo ve y no necesariamente es visto, e incluso es conveniente que no sea visto. Y tú haces periodismo desde hace, ¿qué? ¿30 años? ¿Cuánto? Mucho. Sí, yo Sí, soy más, sí, mucho, más o mucho menos. tiempo ya. Y Sí. has vivido todo el arco dramático del narco en Colombia, o sea, lo has visto, y el surgimiento del paramilitarismo y todas las distintas etapas de la narcotización de la República, y en esa medida, pues has sido un testigo, y siendo periodista has sido cierto tipo específico de testigo. ¿Cómo has sido testigo de eso? ¿O cómo te sientes testigo de la historia de Colombia en tu tiempo? Pues como reportero, sobre todo, esa cercanía que es muy agobiante, pero también apasionante que tiene la reportería. Yo, como dices, yo prácticamente comienzo, los primeros trabajos míos fueron, el primero, una de las bombas que pone Pablo Escobar a la estatua que había en el Parque de Bolívar de Fidel Cano, si no me acuerdo mal, Ajá, que fue sí. como el primer mensaje contra el periodismo. Y en televisión empiezo también al poco tiempo con la bomba en el edificio Mónaco, que es el comienzo de la guerra de los carteles. Sí. Y ahí fue el vértigo. O sea, ya es meterse en un vértigo absoluto en una ciudad como Medellín, donde tú como uno identificaba ese sonido del estadio, uno empezaba a identificar qué era una bomba o qué era un transformador, qué era pólvora o qué era un disparo, en fin, todos esos sonidos Sí. que uno empezaba a identificar y tratar de contar eso no te daba pausa, no te daba. Yo empiezo a trabajar estando estudiando en la universidad, en la Bolivariana. Ajá. Yo estaba en el segundo año de universidad cuando entro como corresponsal del noticiero Cinevisión y yo estaba con un beeper en clase y me sonaba el beeper y yo me tenía que ir de clase y era la bomba o era apartado una masacre, una nueva masacre, cuando empezaba a hacerse evidente el fenómeno paramilitar Sí. que estaba ya gestado, pero que no éramos muy conscientes de él. Y no había una conciencia como de esto va a terminar bueno, en un primer momento, no, me imagino que no, pero a veces me pregunto si un periodista, si un reportero específicamente que veía, que estaba en los lugares junto a las víctimas y el dolor que estaba produciendo, si no podía sentir a dónde nos iba a llevar eso, o sea, qué carrera de degradación y de sufrimiento llevaba eso, el ímpetu que llevaba la droga. Tú en algún momento, como que viéndolo hacia atrás, supongo que es difícil decirlo, porque uno pues a posteriori puede decir que sí, pero ¿sentiste que iba a terminar tan mal esto? Tan mal no, yo creo que uno no se lo imaginaba. Además porque Sí. esa reportería tenía un vértigo especial. Era época en que no había, para transmitir las historias, uno tenía que ir con un cassette al lugar, volver a Medellín. Entonces tú vivías en el vértigo. Sí. Tú llegabas a un lugar, hacías unas tomas, hacías unas entrevistas, tenías que pensar rápidamente cómo te volvías a Medellín porque no había hoy los flyaway o los equipos que me permiten transmitir desde el lugar. Tú tenías que ir y volver, entrar y salir, casi de paso, Ajá. pero tratando de montar una historia coherente. Entonces uno era tragado por ese vértigo de la necesidad de contar la historia, que en ese momento la mejor historia es la que salía, no necesariamente la mejor, pero la que podía salir, y eso tenía una mecánica que hacía que uno cuando ya llegaba, cuando ya mandaba todo, uno que decía, carajo, ¿qué está pasando? Sí, sí. Cuando uno ya sentía realmente lo que había vivido, era como cuando llegabas a la casa, te sentabas y había noches que uno quedaba realmente en insomnio. Que yo tenía que salir a patrullar, como decimos, por Medellín a la calle para poder como
entender, tratar de entender lo que estaba pasando. Claro, porque era estar en realidades distintas materiales, en velocidades distintas y en lenguajes distintos, Sí, ¿no? Y hay algo, sí, de todas maneras, muy literario en la reportería como la cuentas. Es decir, tú no estás ahí con las bombas atrás reporteando, sino que vas y vuelves sí, como como una cosa del mundo antiguo casi, ¿no? Como para dar sí, noticia sí, de la sí, guerra que está allá, como un heraldo. exacto. Y en esa medida construías literariamente también el recuento literariamente en la medida no de que inventaras, sino de que tenías que darle un sentido Sí. narrativo, ¿no? Yo trataba de eso, o sea, como en lo posible, sí, contar una historia, pero sabía por ejemplo, cuando veo las fotos de Jesús Abad, él tenía un tiempo y una cadencia diferente. Y Ajá, por eso el trabajo que él es tan valioso, porque él se podía quedar, él podía claro, mirar con más cuidado, él podía fijarse en los detalles. A uno como reportero con la cámara, tú estás anclado a una cámara y sí, al cassette que tenías que enviar a Medellín, y de Medellín que llegara a Bogotá, ya fuera en imagínate, avión o yendo a Telecom. sí, Pero que por lo menos esa historia que uno contara algo. sí, Y ahí lo importante eran los testimonios y las imágenes. Yo muchas veces descubría lo que había visto en la cámara, ni ajá, siquiera cuando estaba ahí. Cuando claro. retomaba las imágenes, era que veía que había pasado. Claro, eso es súper interesante. Y es otra vez el estar y no estar, el retraerte Sí, total. de la atmósfera también. Bueno, no sé si no sentir la atmósfera, pero no procesarla, sino No procesarla. que de alguna manera la atmósfera del acontecimiento, que rodea el acontecimiento, se trasluzca en cómo das la noticia, pero sin que tú realmente hayas tenido tiempo de sentirla, ¿no? Es ser Había un momentos vehículo. excepcionales que, por ejemplo, yo recuerdo mucho viajar a Partadó. Era Ajá, un centro, lugar permanente de información. Y cuando me podía quedar en Apartadó, porque uno mandaba, era una cadena de heraldos. Iba al aeropuerto, le pedía a un piloto que iba para Medellín en uno de los aviones que salía de Apartadó, que le entregara el cassette a un compañero que estaba en Medellín. Ese compañero lo mandaba por Telecom o buscaba un avión que otro piloto lo llevara hasta Bogotá. Era una sí, carrera de heraldos para que llegara el cassette a Bogotá en las imágenes, ¿sí? sí, Unas postas, sí, de la antigüedad, si se quiere. sí. Pero Eso, cuando uno se quedaba, sobre todo la noche en un lugar como esos es muy agobiante, porque toda la carga de dolor en la noche tiene otro sentido. ajá. La noche le daba, y cuando tú no estabas preocupado, bueno, tengo que montar este informe, tal, sino que sentías la noche, ahí te caía el peso de todo lo que se estaba viviendo. Y ahí ya no había quien entrevistar y no había voces, sino que No, había la no, no. densidad eléctrica del dolor, pues, me imagino. Y del miedo, porque se Sí, sentía miedo. O sea, uno se metía en un hotel de apartado, un cuarto, y uno no sabía qué iba a pasar esa noche. claro, además, O, sí. o, o lo que fue la masacre de Segovia, el ambiente agobiante de todo lo que fue la masacre de Segovia, que ahí me quedé varios días. Eso es muy especial, esa densidad que tiene eso, especialmente en la noche. Sí. Y cómo ese haber estado en esas noches también, no sé, se queda en ti de alguna manera, ¿no? Es Total. también el Yo trauma, o no lo sea, olvido. el Sí, sí, periodista sí. como víctima, que no solamente han sido pues, los periodistas directamente víctimas, muchísimos de nuestra historia Sí, sí, sí. reciente, sino todos los periodistas como un sujeto traumatizado también por haber tenido que reportar ciertas realidades en las pues, que lo afectan a él mismo y que afectan a su Claro. gente. Además que tú tienes que hacer un proceso muy especial. Tú cuando llegas y ves el dolor, tú, tú no vas como trabajador social, tú no eres Exacto, un miembro de la Cruz Roja, sí, tú ni siquiera no estás para ayudar, si se quiere, en ese momento, exacto, sino no. para informar, y esa es tu manera de Para ayudar. sacar algo, en realidad, sí, Exacto. Y era sacar la posibilidad, y entonces sí, era casi uno tenía que borrar un poco de sensaciones para cumplir una labor profesional sí, que exigía cierto alejamiento ajá. de lo que estaba pasando. Esas articulaciones, Félix, entre la violencia y la información, bueno, es un tema infinito, pero
Cuando te oía hace un rato hablar del proceso de sacar una noticia, de traducirla y de presentarla, todo ese camino de postas, pues, me acordaba de que leí alguna vez que cuando se firmó la paz de la Guerra de los 1000 días, yo me voy a acordar mal de esto porque tengo tan pésima memoria, pero tardó varios días en llegar la noticia a los territorios, claro. Y entonces la gente seguía peleándose cuando ya no había guerra, que es una situación surreal, claro. y que de verdad te precipita a el sinsentido de la violencia. La violencia es decretada y pues, exacto, y se desdecreta y ya hay paz, pero si no llega la noticia de la paz, sigue habiendo la violencia, con lo cual es una violencia sin sentido en ese tiempo extra de la guerra, ¿no? Claro, bueno, me acordé de eso, sí. Esa imagen de los guerreros japoneses que en unas islas seguían en guerra años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto, esa famosa historia. Pero bueno, para seguir explorando esas relaciones entre la información y la violencia, Félix, pues empecemos a hablar, es de lo que hemos estado hablando, pero yo quería preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad del periodista hoy frente o en contraste con la responsabilidad del periodista cuando tú empezaste a trabajar? Porque empezaste a trabajar en una época sin internet y sabemos, sí, los que estábamos vivos y grandes entonces, que ha cambiado todo en el acceso a la información, pero también en la sensibilidad con respecto a la información. Y hoy en día, ¿cuál es tu responsabilidad como periodista? Es decir, ¿cómo debes responder a una necesidad en el mundo? ¿Qué dirías? Yo creo que una de las cosas, tú dices, han cambiado muchas cosas, pero lo esencial no ha cambiado. Ajá. Yo creo que, por ejemplo, el Yo acuso de Solá, sí, es como si fuera escrito para hoy. Y muchos de los temas que tiene el Yo acuso de Solá son los temas de hoy. Sí. Y en ese sentido, cambian las tecnologías, ya no tengo que ir de posta en posta con un cassette, puedo quedarme transmitiendo con un flyaway en directo las horas que quiera, desde el lugar que quiera, que eso también te amarra a otras cosas. Muchas veces esa posibilidad te hace amarrarte al equipo, al flyaway, entonces no te mueves de donde tienes que transmitir. Sí. Y eso te limita también contar historias. Ajá. Nosotros en esa época también teníamos la posibilidad de irnos a otras partes a buscar historias que no estuvieran amarradas al lugar de transmisión, sí, que eso también es interesante. Pero yo creo que en últimas, yo he estado reflexionando sobre eso que me decías, y yo llegaba a algo que era, uno como periodista, todos nos equivocamos. En este oficio yo me he equivocado, me volveré a equivocar, en todos los medios se cometen equivocaciones, desde el New York Times hasta la página de un periódico regional, en CRT, por decir algo. En cualquier parte, todos nos vamos a equivocar. Pero lo que uno no puede hacer es envilecer el oficio. Uh-huh. Yo creo que en el momento que uno envilece su profesión, se envilece uno mismo. Uh-huh. Y este es un tiempo muy envilecido en la discusión en general, sí, en la discusión social, en la discusión política. Y otra vez, no es exclusivo de Colombia, como siempre creemos, que todo lo peor pasa en Colombia o todo lo mejor pasa en Colombia, no. El discurso, el debate político, el debate público está envilecido a nivel mundial. Sí. Y el periodismo, obviamente, entra en esa dinámica. Y es como... Sí. Perdón, no. Dale. No, dime, porque no. Yo diría es eso, sobre todo, sí, el compromiso de uno, más allá de equivocarse o no, es no envilecer el oficio. ¿Y tú dirías que ese envilecimiento significa qué? ¿Mentiras sabiendas, por ejemplo? ¿La mentira? Yo creo que es como la tentación del pacto faustiano, ajá, de Fausto, de ese alguien que considere que para tener el poder informativo, si se quiere, para tener la influencia, para tener dinero, sea capaz de sacrificar muchas cosas más allá de su obligación, y es informar a toda la gente de la manera más desprevenida. Y eso no quiero decir que no
que uno no tenga parte de convicciones personales. Yo no creo que los periodistas sean empaques vacíos. No me gusta un periodista que sea un empaque vacío. Sí. Uno tiene convicciones ideológicas y uno debe partir de esas convicciones ideológicas. Sí. Pero uno no puede entregar un pacto con Faustiano su oficio periodístico, porque esos contratos con el diablo son irrenunciables, sí, inmodificables y no tienen reversa. Y significa volverse como el diablo mismo, que el diablo es justamente, pues en nuestro imaginario, el engañador, ¿no? El que correcto, dice lo que no es, el que hace pasar lo falso por verdadero, el que tergiversa, el que tuerce, el que mete la insidia, el chismoso. Entonces esas serían como las características de un envilecimiento de la profesión, según entiendo, podría ser, ¿no? Exacto, lo has resumido perfecto, es eso. Sí. Y ojo, que eso puede ser muy exitoso. Claro. Y se necesita talento, como en el pacto de Fausto. Fausto es un hombre talentoso, sí, pero que no se siente reconocido. Sí. Y necesita más. Sí. Y eso es lo que le ofrece el diablo en su contrato y sí, después ya no tiene cómo devolverse. Antes de irnos a la pausa, Félix, citabas hace un momento el Yo acuso de Solá y se me ocurre que ese es un punto pues muy crítico para el periodismo hoy, porque el yo acuso de Solá es una defensa en realidad de Dreyfus y también un yo acuso de los que estaban cancelando a Dreyfus. Tiene que ver con la cancelación, correcto, tiene que ver con sí, montarle a alguien un chisme, exagerarlo y con encontrar un chivo expiatorio, que era lo que le hicieron a Dreyfus en el caso de Dreyfus. Exacto. Y la búsqueda del chivo expiatorio. Y a mí me parece tan difícil ser periodista en todas partes, pero también en Colombia, por la tentación existe la tentación de condenar y todos somos condenables, sí, unos más que otros, y hay casos pues, específicos de corrupción, de otros crímenes, etcétera, pero también saber cómo cualquier condena es la condena de un chivo expiatorio, cualquier condena es también, como sabemos por el proceso de Kafka que hemos leído juntos en mi taller de Kafka, sí, cualquier proceso es sí, un proceso injusto, ¿no? Entonces casi que en el fondo un periodista acusa debería, se me ocurre a mí, acusar pero para defender también, que es muy bello, ¿no? Sí, una condena es una condena de todos. Sí. No es simplemente del corrupto, es de toda una cadena de circunstancias que exacto, llevan a eso. Sí. Y claro, los periodistas, y yo también, mea culpa, tenemos esa tendencia inquisitoria muchas veces, o esa exasperación de la indignación que yo creo que es también peligrosa, porque cuando uno se indigna por todo, al final se está indignando por nada. Sí. Si uno no es capaz de darle niveles y variantes a eso, sí, yo creo que es uno de los temas que uno... En los temas que más se equivoca uno. Y yo personalmente es muy posible y creo que me ha pasado de hacer ese tipo de señalamientos que pueden ser injustos o si no injustos, muy seguramente exagerados. Pero hay algo interesante en tu cuestionamiento y ahora vamos a hablar de la entrevista, de las entrevistas y de la forma de la entrevista en un rato. Hay algo interesante de tus cuestionamientos y tus inquisiciones, que es la igualdad. Y a mí eso me ha llamado la atención siempre, Félix, y es que tú cuestionas de igual manera a un funcionario de bajo nivel o mediano nivel que al presidente de la República. Y en eso ha habido, y esto pues es un poco lambón, un tesoro nacional. O sea, sí hemos depositado una confianza en ti porque sabemos tu público que no importa cuánto poder tenga un hombre, tú casi que no vas a sentir ese poder. Y eso, pues, es muy extraño en Colombia que eso pase, ¿no? Que tú pases por alto el poder que a ti mismo te puede aplastar y lo has hecho y lo sigues haciendo y como que la valentía de hacerlo conlleva la posibilidad de seguirlo haciendo y eso es muy inspirador. No tienes que contestar a eso, era simplemente una loa y vamos a volver en un minuto.
Félix, hemos hablado de la reportería, que es uno de los campos del periodismo en el que has ejercido en otro, que es la presentación de la noticia, y en parte hemos hablado de eso al hablar de la modulación de la voz, cómo se da una noticia. ¿Qué noticia? Háblame de alguna noticia, la primera que recuerdes que diste y cómo la diste. Yo llegué por casualidad a la presentación, si se quiere. Fue en el Noticiero Nacional. Es una historia larga y no tenemos tiempo, pero muy nervioso. Y yo arranqué muy mal. Y me caía mucho, y muchos furcios, porque llegué por una serie de circunstancias un poco acelerado. En la presentación de noticias, tal vez recuerdo varios momentos que fueron muy particulares. Y quiero hablar tal vez rápido de ellos, que fueron muy, muy aleccionadores. Dos que me marcaron mucho, que fueron la muerte de Jaime Garzón y la muerte de Andrés Escobar. Presentarlos fue muy impactante y mucha gente todavía me recuerda presentando el asesinato de Andrés Escobar. Nosotros éramos el primer noticiero, NTC en ese entonces, que presentó en televisión la muerte de Andrés Escobar. Andrés lo matan en la madrugada, nosotros éramos el noticiero del mediodía y fue el primer noticiero que dio la noticia de Andrés Escobar. Y recuerdo que fue un noticiero, hay dos noticieros que se hicieron en las circunstancias, el de Andrés Escobar y el de Jaime Garzón, que se hicieron con todo el personal llorando. O sea, lloraban los cámaras, lloraba el director, que era Daniel Coronel, lloraba el personal de técnico y yo estaba llorando, o sea, casi sí, llorando. Porque lo de Andrés tuvo una característica que más allá que uno estaba como habituado ya a un tipo de violencia, a esperar un tipo de noticias, a esperar un tipo de tragedias, lo de Andrés Escobar era como ya escalar otro nivel, donde ya se podía matar a alguien por hacer un autogol. Porque más allá de la discusión que se pueda dar, yo estoy convencido que Andrés Escobar hoy estaría vivo, sería técnico de fútbol, si no hubiera tenido la desgracia de meter ese autogol. La cosa caprichosa, o sea, dar la noticia de un capricho, que es muy distinto o algo distinto de dar la noticia de una batalla en la guerra, ¿no? Félix, correcto. Y tú he leído en varias partes que dices, y que dicen tus amigos también y tu familia, que eres una persona tímida. Tengo varios amigos que son actores y también dicen que son tímidos. Yo misma, que acá estoy así haciendo las preguntas y no sé qué, soy muy tímida y no voy a una fiesta y no voy a... ¿Qué es la timidez? ¿Qué es lo que tiene la timidez que te hace convertirte en personaje público? Pues yo creo, algunos dicen que eso va para ti, para mí, para los tímidos que dicen que el timidez es la disculpa de los arrogantes. No sé si es cierto. Bueno. Espero que no, de todas maneras, pero sí, se dice que el tímido tiene una arrogancia escondida. Yo desde muy niño trataba de sacar esa timidez porque me costaba, y lo primero que hacía, y ahora que menciono la actuación, es, yo de muy niño empezaba a hacer fonomímica en el colegio, y con canciones de Rafael, y ponía una grabadora en el colegio, y en los actos del colegio hacía fonomímica con Rafael y todo esto. Después en las obras de teatro, por ejemplo, la actuación es una frustración, el cine y la actuación es una frustración mía, porque me parece que esa posibilidad de ser otro es una manera muy creativa de romper la timidez, y por eso hay tantos actores que dicen que son tímidos. Sí. La timidez, ¿por qué le dará a unos timidez y a otros no? Puede ser por arrogante, por infante, en mi caso también como por una cosa de la infancia de la que no terminé de salir, que es el ser visto, el ser descubierto, no sé, bueno, ya hablaremos de eso. Eso puede ser para un monólogo tuyo. Eso, para un monólogo, voy a hacer uno sobre la timidez y la vergüenza, que es algo con lo que, mira, ya estoy anotando, con lo que se relaciona la timidez, esa sensación de que uno está desnudo frente a los otros, pero que lo hace poder estar tranquilamente desnudo frente a un número ilimitado de público, pero no frente a 3 personas en una mesa, eso es lo que a mí me pasa, correcto. Pero... Félix, el otro campo del periodismo, después de la reportería de presentación de noticias que quería que exploráramos, es la entrevista. Tú eres el entrevistador de Colombia, como dije hace poco, y quería preguntarte qué hace una buena entrevista y enséñame algo de entrevistar. ¿Cómo uno conoce a otro en una entrevista?
Yo creo que oír, sobre todo, yo creo que la entrevista está en oír, saber oír. Ajá. Los grandes entrevistadores son personas que oyen muy bien. Por ejemplo, uno que me gusta a mí en estos tiempos es Jordi Évole. Es un hombre que oye mucho y sabe y tiene una claridad para preguntar con naturalidad y tiene una cadencia para hacerlo. Los grandes entrevistadores tienen esa calidad de escuchar y de tener un plan de entrevista, por lo menos en mi caso, y destruir el plan de entrevista apenas empieza la entrevista. Sí, no, ya estoy viendo que eso pasa, sí. Sí, pero en radio a mí, obviamente, como yo estoy ahora haciendo parte de un equipo, yo tengo la posibilidad de lanzar una pregunta, otra por aquí, otra por allá. Es más difícil, porque tú tienes unas balas de plata, por decirlo, no tienes más. Pero esa entrevista que yo espero retomar, de tener la cadencia, espero retomarla en algún momento. Un gran entrevistador en Colombia era Pacheco, por ejemplo. Buenísimo. Un tipo de entrevista. Era nuestro Larry King. Sí. Pacheco. Bueno, y Gloria Valencia era increíble. Y Gloria Valencia, también. extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Las entrevistas con escritores de Gloria. Margarita Vidal también hizo grandes entrevistas. Porque tenían esa capacidad de escuchar. Cierto. Y de realmente tener curiosidad con respecto al otro, ¿no? De querer conocerlo. Sí. De ver como un deseo de que el otro se revele y quiera, y de que el otro a la vez quiera revelarse. Tú conociste a tu esposa porque te quería entrevistar, leí hoy. Que fue buenísimo. Tu esposa Patricia Arango trabajaba contigo o cerca de ti y quería entrevistarte, y tú no le diste nunca una entrevista, sino que luego le dijiste que hicieran una conversación en vez de una entrevista, y eso me parece interesante también, porque cualquier relación íntima entre personas, una amistad, es una entrevista constante, o por lo menos así lo vivo yo también. Entonces me acordé de eso cuando leí pues esa anécdota de ustedes. ¿Recuerdas alguna entrevista en especial? Hay una que le hiciste a Antonio Caballero por la que ganaste un premio. Sí, esa me gusta mucho. ¿Cómo fue? Esa que se ganó un premio. Antonio, esa fue muy particular porque Antonio es un hombre muy tímido y arrancando él estaba frenado y se fue dando y fue un diálogo muy ameno, muy interesante, que yo disfruté mucho. Creo que él también lo disfrutó mucho y que sí, me dio el premio Simón Bolívar de periodismo por esa entrevista. Sí. Porque además, siendo él un hombre inteligente, tener la capacidad de darle la tranquilidad de que se olvidara de las cámaras era lo que era de alguna manera importante. ¿Y fue una entrevista larga? Sí, fue una entrevista larga. Yo creo que fue casi una entrevista como de 1 hora, creo yo. Ok, qué bien. La tengo que ver. Es que no se encuentra. Eso tiene la televisión. Estuve buscándola y no sé. Muchas cosas desaparecen. La televisión tiene esa cosa efímera. Tenía. Ahora todo queda. Pues o quedará por un tiempo. También es cierto. Sí, Félix, ¿y hay alguien a quien te gustaría entrevistar, especialmente que no hayas entrevistado? Uy, ¿quién quisiera yo? Sí, yo tengo cientos de entrevistas que quisiera hacer y espero hacer. Por ejemplo, Evo le hizo una entrevista que a mí me gustaría, la del Papa. Entrevistar a un Papa me parece apasionante. Y a este Papa sería increíble y es muy difícil. Y a este Papa. Entrevistémoslo, tratemos de conseguirlo, por favor. Félix, a ti te ha llamado Iván Gallo de Las Dos Orillas, el tuitero mayor, y yo estoy de acuerdo. Pues cuéntanos qué expresión, qué puedes expresar por Twitter, que necesitas expresar o que tenga alguna utilidad que en los otros medios, televisión, radio, escrita, etcétera, no hayas expresado. ¿Qué es Twitter para ti? ¿Qué haces ahí? No sé. y muchas veces no sé si eso es bueno o malo que digan de uno que es. O sea, porque Twitter es un mundo muy particular, que yo creo que lo crearon pensando que iba a ser la nueva ágora ateniense y no es eso, ni mucho menos. Es un campo de batalla, es territorio comanche, es un lugar donde circula la peor basura, pero también donde se encuentra muchas cosas maravillosas. Yo he descubierto gente en Twitter fantástica y temas fantásticos a través de Twitter. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más yo disfruto en Twitter, más allá de lo que se diga? Cuando yo recomiendo un libro, una película, una serie que a alguien le gusta y me dice, ¡oye, me encantó ese libro! Eso es para mí la mayor satisfacción. Porque a mí me gusta eso, compartir lo que me gusta. Sí.
Y en ese sentido, cuando alguien responde que le gustó lo que le recomendé, ese es mi mayor premio. También tú actúas un poco como un editor en Twitter, porque está la casa de trinos que haces los domingos. Sí. Y es interesante porque sí has podido ponerle un orden a tu Twitter y hay como modos adentro de tu Twitter. Hay uno humorístico, otro pues de denuncia, otro que el de siempre hay un trino, el de hacer caer a la gente en la propia cáscara que ellos mismos se pusieron en el pasado. Sí. Entonces has hecho una labor editorial y me encanta porque si uno ve tu Twitter sí es una obra, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, la cacería de trinos que nació, es como en ese mundo, en esa cloaca que puede ser muchas, es como volviendo al ejemplo de Maradona, es como meterse en el pozo séptico. Sí. Con lo que comenzamos, que puede llegar a ser Twitter, rescatar de ahí las perlas que uno muchas veces encuentra. Y yo en la cacería encuentro cosas divertidas, cosas ingeniosas, cosas tontas, pero divertidas, y trato de mezclarlas y poner ahí. Sí. Y el siempre hay un trino, tiene una particular, es mostrar cómo somos un carrusel de parque, que damos vueltas y vueltas sobre las mismas cosas una y otra vez, y que simplemente ese carrusel se montan personas diferentes, y que desnuda muchas veces la hipocresía y la repetición del país, agobiante. Y ese de alguna manera ha sido lo que he ido descubriendo con el tema de siempre hay un trino. Y es genial porque en tu Twitter tú identificas patrones también y en ese sentido eres un autor ahí, un editor y un autor. Ya nos quedan 2 minutos, quería preguntarle una última cosa. Yo veo en tu quehacer que hay una muy ardiente y apasionada curiosidad y también una necesidad de expresión. Y estos días que he leído de ti, me entero de que eres un bailarín. O sea, tu única expresión no es esta de la palabra y de la indagación, sino que también eres buen bailarín, pero además hiciste un taller de escritura conmigo, Voy a ser infidente, y eres un muy buen escritor. ¿Hay algún plan de hacer algo más poético, más narrativo que periodístico en el futuro, quizá? Pues mira, yo he tenido una cosa con la literatura que tú sabes que me apasiona. Gran lector y que he tenido el gusto de estar en tus cursos que le dio orden a mi desorden lector. El descubrimiento de tus cursos fue darle método a mi desorden de lectura. Eso para mí lo agradeceré siempre. De las mejores cosas que me pasó en esta cuarentena fue descubrir tus cursos y tener la posibilidad de estar. Félix. Entonces, y lo que, sí, yo he tenido esa curiosidad, pero a medida que leo, a mí me intimida más escribir. Pero te voy a contar, y tal vez termino dándote una chivita pequeña, pero chivita, es que sí ya tengo un contrato con una editorial, con Penguin, para escribir un libro. Bien. Que estoy en esa pelea por hacerlo todavía, aunque ya tengo el contrato firmado, estoy en la pelea de la elaboración, que va a ser un poco todavía ese mundo periodístico, que es lo que tengo en mente. Pero más literario, pero un libro más... Exacto. Bien. ¿Ves? Lo presentí. Trataré. Presentí la chiva. Sí, Félix, gracias por venir. Nos tenemos que ir. Adiós a todos, a todas. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros seguiremos viéndonos por ahí. Gracias, Félix. En el curso. ¿Cuándo empiezas el de Borges? El de Borges empieza por ahí en una semana, yo creo. O sea, una desde ahora, pues que este programa lo estamos grabando 8 días antes. Entonces, sí, pero te aviso. Te whatsappeo. Ok, ahí estará tu alumno intenso en primera línea. Gracias. Qué bien. Chao.